Ya verás, susurré para mí misma, mientras colocaba el adorno en el árbol de Navidad. Carlos había soltado la bomba horas antes. Su exnovia estaría en nuestra cena de Nochebuena. No dije nada en ese momento. Solo sonreí y asentí. Lo que él no sabía es que yo también había invitado a mi exnovio, y nuestro apartamento estaba a punto de convertirse en un campo de batalla emocional que ninguno de nosotros olvidaría jamás. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Me llamo Laura, tengo 31 años y estoy casada con Carlos desde hace casi 2 años. Nuestra relación siempre ha sido tranquila, con esos pequeños conflictos normales de cualquier pareja, pero nada que socavara nuestra relación. Al menos eso era lo que yo pensaba hasta aquel jueves, faltando solo una semana para Navidad. Estábamos preparando la cena juntos, yo cortando las verduras y él revolviendo la salsa en la sartén. Acabábamos de decidir que haríamos la cena de Nochebuena en nuestro apartamento por primera vez, en lugar de ir a casa de algún pariente. Queríamos crear nuestras propias tradiciones. Yo estaba emocionada, imaginando la decoración, el menú, todo hasta el más mínimo detalle. Se me olvidó avisarte, dijo Carlos casualmente, como si estuviera comentando sobre el clima. Invité a Fernanda a pasar la Navidad con nosotros. Mi cuchillo se detuvo a mitad del corte. Fernanda era su exnovia. Habían terminado un año antes de que nos conociéramos, y por lo que Carlos siempre dijo, su relación había acabado de forma amistosa. Pero eso no significaba que yo estuviera cómoda teniéndola en nuestra casa para Navidad. ¿Invitaste a tu ex a nuestra primera cena de Nochebuena sin consultarme? Intenté mantener la voz tranquila, pero sentía que mi cara se calentaba. Carlos ni siquiera me miró, continuando revolviendo la salsa como si nada hubiera pasado. Ella no tiene familia en la ciudad, Laura. Iba a pasar la Navidad sola. Pensé que no te importaría. Todos somos adultos, ¿no? Claro, respondí, volviendo a cortar las verduras con más fuerza de lo necesario. Todos somos adultos. Aquella noche, mientras Carlos dormía profundamente a mi lado, me quedé mirando el techo, mi mente hirviendo. No era solo el hecho de que él hubiera invitado a su ex sin consultarme, era la forma en que lo hizo, como si mi opinión no importara, como si yo fuera irracional por posiblemente molestarme. La luz de la luna entraba por la ventana, iluminando el perfil de Carlos mientras dormía tranquilamente, sin la menor idea de la tormenta que había creado dentro de mí. Sentí un nudo en la garganta. Era nuestra primera Navidad viviendo juntos. Debería ser especial, íntima, solo nuestra. Y ahora tendríamos que compartir ese momento con alguien que ya había sido tan importante en su vida. Tomé mi celular y abrí Instagram, deslizando sin objetivo. Fue entonces cuando vi una publicación de Mateus, mi exnovio. Habíamos estado comprometidos durante casi 2 años antes de terminar. La ruptura había sido complicada, pero manteníamos una relación cordial. Mateus publicó una foto de sí mismo, solo en un restaurante, con la leyenda: otro fin de año solo en esta ciudad. Algo dentro de mí se despertó, una idea tan loca como perfecta. Si Carlos podía invitar a su ex a nuestra cena de Nochebuena, ¿por qué yo no podía invitar a mi ex? Quizás así él entendería lo incómodo que era. O tal vez solo quería una pequeña venganza. Mis dedos teclearon antes de que mi cerebro pudiera procesar completamente lo que estaba haciendo. Hola Mateus, sé que no hablamos mucho, pero vi tu publicación y quería saber si tienes planes para Navidad. Estamos haciendo una pequeña reunión aquí en casa
y serías bienvenido. Enviado el mensaje, puse el celular a un lado y cerré los ojos, sintiendo una extraña mezcla de ansiedad y satisfacción. Dormí pensando en cómo sería ver a Carlos tratando de explicarle a mi exnovio por qué su exnovia estaría en nuestra cena de Nochebuena. El sol ya comenzaba a salir cuando finalmente logré dormirme. Mi último pensamiento fue: esta Navidad va a ser interesante. A la mañana siguiente, me desperté con una notificación en el celular. Era Mateus respondiendo mi mensaje. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! De verdad no tengo planes para Navidad y me encantaría pasarla con ustedes. ¿A qué hora debo llegar? ¿Necesito llevar algo? Sentí un escalofrío en el estómago. ¿De verdad estaba haciendo esto? Una parte de mí quería retroceder, decir que hubo un error, que envié el mensaje a la persona equivocada. Pero otra parte, la parte herida que se sintió ignorada cuando Carlos simplemente decidió invitar a Fernanda sin consultarme, quería seguir adelante. Alrededor de las 7 p.m., no tienes que traer nada más que tu compañía. Vamos a hacer una cena sencilla, pero especial. Envié la respuesta y bloqueé el celular, sintiendo mi corazón acelerado. Carlos ya se había ido al trabajo, así que tuve todo el día para pensar en cómo lidiar con esta situación que yo misma había creado. Mientras tomaba mi café, comencé a pensar en las consecuencias de lo que había hecho. Carlos podría enfurecerse. Podríamos tener una pelea fea justo en Navidad. Tal vez incluso arruinaría nuestra relación. Pero entonces, recordé lo desconsiderado que había sido conmigo. Cómo había tomado una decisión que afectaba nuestra primera Navidad juntos sin consultarme. Y mi determinación regresó. No le conté a Carlos sobre Mateus en los días siguientes. Ni siquiera mencioné que estaba planeando una sorpresa para Navidad. Él continuó hablando sobre lo genial que sería presentarme a Fernanda, lo divertida e inteligente que era, cuánto teníamos en común. Cada comentario de esos solo reforzaba mi decisión. Durante la semana siguiente, observé a Carlos intercambiando mensajes constantemente con Fernanda. Sonreía al celular de una manera que no sonreía para mí hacía meses. Cuando le pregunté si estaba emocionado por la Navidad, dijo que sí, que sería interesante tener a Fernanda con nosotros. Ella está emocionada de conocerte mejor, dijo, como si me estuviera haciendo un favor. Ustedes tienen mucho en común, ¿sabías? Forcé una sonrisa. No puedo esperar. En vísperas de Navidad, la tensión dentro de mí crecía. Mateus confirmó que vendría, y yo todavía no le había contado nada a Carlos. Parte de mí se sentía culpable por esta pequeña venganza, pero otra parte se sentía justificada. ¿Por qué él podía invitar a su pasado a nuestra casa, pero yo no? Comencé a preparar la casa para la cena. Puse la mesa con nuestra mejor vajilla, encendí velas, preparé el pavo y todos los acompañamientos. Carlos ayudó con la decoración, colgando luces y poniendo los adornos en el árbol. Hablamos de cosas triviales, evitando el tema de la cena y de quién estaría presente. ¿Estás segura de que no quieres invitar a alguien más?, preguntó en un momento dado, probablemente sintiéndose culpable por haber invitado a Fernanda sin consultarme. No te preocupes, respondí con una sonrisa enigmática. Ya invité. Él pareció aliviado, probablemente asumiendo que yo había invitado a alguna amiga o colega de trabajo para no sentirme fuera de lugar cuando él estuviera conversando con Fernanda. Poco sabía él lo que estaba por venir. En Nochebuena, me puse mi mejor vestido rojo, ese que Carlos siempre dijo que me encantaba. Me esmeré con el maquillaje, me puse mi perfume favorito. Quería estar deslumbrante, no solo para impresionar a nuestros invitados, sino para sentirme segura para enfrentar lo que vendría. Carlos también se arregló con esmero.
poniéndose una camisa que yo nunca había visto antes. ¿La habrá comprado especialmente para que Fernanda la viera? El pensamiento me revolvió el estómago. «Estás preciosa», dijo, abrazándome por detrás, mientras yo daba los últimos retoques a la mesa del comedor. «Gracias», respondí, tratando de no mostrar el torbellino de emociones que estaba sintiendo. «Tú también estás muy bien». A las 6:45 p.m. sonó el timbre. Carlos fue a abrir, y oí la voz animada de Fernanda resonando por el pasillo. Respiré hondo y fui hacia la puerta. Fernanda era exactamente como en las fotos que ya había visto. Alta, delgada, con cabello castaño largo y ojos verdes vibrantes. Ella sonrió al verme, extendiendo la mano. «Laura, finalmente nos conocemos. Carlos habla mucho de ti». Estreché su mano, notando que había traído una botella de vino caro y un regalo envuelto en papel brillante. «Espero que te guste», dijo, entregándome el paquete. «Es solo un pequeño recuerdo». «Gracias, no hacía falta», respondí automáticamente, tomando el regalo y colocándolo bajo el árbol. Los tres fuimos a la sala y serví las bebidas, mientras Carlos y Fernanda caían en una conversación llena de «¿te acuerdas de aquella vez?» y risas de bromas internas que yo no compartía. Bebí mi vino más rápido de lo que debería, sintiéndome como una extraña en mi propia casa. Miré el reloj, eran casi las 7:10. Mateus estaba retrasado. Por un momento, temí que hubiera cambiado de idea, que no vendría. Tal vez sería mejor así. Tal vez debería olvidar esta idea loca y... Sonó el timbre. Sentí mi corazón dar un brinco. «Yo atiendo», dije levantándome rápidamente. Carlos me miró confundido. «¿Estás esperando a alguien más?» «De hecho, sí», respondí, caminando hacia la puerta. Pensé que sería agradable tener más compañía. Mi corazón latía tan fuerte en mi pecho que estaba segura de que Carlos y Fernanda podían oírlo. Respiré hondo y abrí la puerta. Allí estaba Mateus, sosteniendo una bolsa de regalo y un pastel. Estaba más guapo de lo que recordaba, con la barba bien cuidada y usando un suéter verde oscuro que resaltaba sus ojos. Él sonrió al verme, dándome un abrazo cálido antes de entrar. «Hola, Laura. Feliz Navidad». «Feliz Navidad, Mateus. Entra, por favor». El nerviosismo en mi voz debe haber sido perceptible, porque él me miró con una expresión de interrogación. Sonreí ligeramente, tratando de transmitir que todo estaba bajo control, y lo guié hasta la sala donde Carlos y Fernanda estaban sentados. El rostro de Carlos cambió instantáneamente cuando vio quién era. Sus ojos se abrieron de par en par y se levantó abruptamente, derramando un poco de la bebida en la mesa de centro. «Mateus», su voz salió más alta de lo normal. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Fui invitado», respondió Mateus simplemente, extendiendo la mano hacia Carlos. «Laura me invitó la semana pasada. Espero que no haya problema». La sala quedó en completo silencio por unos segundos, que parecieron una eternidad. Carlos me miró, y yo sostuve su mirada, desafiándolo a decir algo. Él tragó saliva y forzó una sonrisa, estrechando la mano de Mateus con más fuerza de lo necesario. «Claro que no, es bueno verte». La tensión en la sala era tan densa que casi se podía cortar con un cuchillo. Fernanda miraba de Carlos a mí y a Mateus, claramente tratando de entender la dinámica que acababa de establecerse. «Ella es Fernanda», presenté, señalando a la mujer sentada en el sofá. «Fernanda, él es Mateus, un amigo mío». Mateus y Fernanda se saludaron educadamente, pero la incomodidad era palpable. «Bueno», dije, sonriendo ampliamente, tratando de disimular el temblor en mi voz. «¿Quién tiene hambre? La cena está casi lista». Carlos me siguió hasta la cocina, dejando a Mateus y Fernanda solos en la sala, lo que probablemente no fue la mejor idea, pero yo necesitaba un momento para recomponerme.
¿Qué diablos está haciendo él aquí? Carlos espetó tan pronto como entramos en la cocina, lo suficientemente lejos para no ser escuchados. Continué revolviendo la olla con la salsa como si nada estuviera mal. Es mi invitado, así como Fernanda es tu invitada. ¿Es diferente? ¿Por qué? ¿Porque Fernanda es tu ex y Mateus es mi ex? No veo la diferencia. Deberías haberme dicho que ibas a invitar a tu exnovio. Dejé de revolver la salsa y me giré para mirarlo. Así como tú deberías haberme dicho antes de invitar a tu exnovia a nuestra primera Navidad juntos. Pero no lo hiciste, ¿verdad? Carlos abrió la boca para argumentar, pero la cerró enseguida, dándose cuenta de que yo tenía razón. Se pasó la mano por el cabello, claramente frustrado. Esto es infantil, ¿sabías? Una venganza mezquina. Llámalo como quieras, respondí, volviendo a revolver la salsa. Pero ahora sabes cómo me sentí cuando anunciaste que habías invitado a Fernanda sin consultarme. Pensé que no te importaría. Pues me importa. Y ahora a ti también te importa, ¿verdad? No es tan divertido cuando el zapato está en el otro pie. Tomé la bandeja con el pavo y se la puse en las manos. Ahora, volvamos allí e intentemos tener una noche agradable, ¿de acuerdo? Al fin y al cabo, todos somos adultos. Usé las mismas palabras que él había usado conmigo, y por la expresión en su rostro, él entendió el mensaje. Carlos asintió derrotado y me siguió de vuelta a la sala. Para nuestra sorpresa, Mateus y Fernanda no estaban sentados en silencio incómodo como esperábamos. Estaban conversando animadamente, y Fernanda se reía de algo que Mateus acababa de decir. «La cena está servida», anuncié, poniendo la última bandeja en la mesa. «Vamos a comer antes de que se enfríe». Los cuatro nos sentamos a la mesa, Carlos y yo de un lado, Mateus y Fernanda del otro. Comencé a servir la comida, tratando de mantener una conversación ligera, preguntándole a Fernanda sobre su trabajo, a Mateus sobre su familia. Carlos permaneció en silencio, respondiendo solo cuando se le preguntaba directamente. «Entonces, ¿cómo se conocieron ustedes dos?», preguntó Fernanda, mirándonos a mí y a Mateus. Antes de que yo pudiera responder, Mateus habló. «Laura y yo éramos novios», dijo eso casualmente, como si estuviera comentando sobre el clima. Vi los ojos de Fernanda abrirse ligeramente. Ella miró a Carlos, que estaba concentrado en cortar su carne con más fuerza de lo necesario. «Ah, entiendo», murmuró, volviendo la atención a su plato. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Yo no sabía si sentirme satisfecha por haber causado esa incomodidad o culpable por estar arruinando la Navidad para todos nosotros. «¿Y tú y Carlos?», Mateus preguntó a Fernanda, claramente tratando de mantener la conversación. «¿Cómo se conocieron?». «En la universidad», respondió Fernanda, pareciendo aliviada de hablar. «Éramos de la misma clase de literatura inglesa». «¿Salieron por mucho tiempo?», Mateus continuó, y yo casi me atraganto con mi vino. ¿De verdad iba directo al grano? «3 años», Carlos respondió antes de que Fernanda pudiera, su tono dejando claro que no quería continuar ese tema. Pero Mateus no captó la indirecta, o eligió ignorarla. «¡Wow! 3 años! Es bastante tiempo. ¿Qué pasó?». «La vida pasó», respondió Fernanda diplomáticamente, lanzando una mirada rápida a Carlos. «Queríamos cosas diferentes, seguimos caminos diferentes, exactamente como Laura y yo», comentó Mateus, inclinando la cabeza en mi dirección. «A veces, por mucho que se ame a alguien, simplemente no funciona». No. Sentí mi cara calentarse. No esperaba que Mateus fuera tan directo sobre nuestro pasado. Carlos se tensó visiblemente a mi lado, y yo podía sentir su irritación creciendo. «Laura y yo también tuvimos nuestras diferencias al principio», dijo Carlos, pasando su brazo posesivamente por el respaldo de mi silla. «Pero logramos superarlas, ¿verdad, amor?». La palabra amor salió forzada, casi desafiante. Sonreí tensamente, asintiendo.
Sí, lo logramos. Siempre es interesante ver cómo algunas parejas superan sus diferencias y otras no, observó Fernanda, tomando un sorbo de vino. Carlos y yo, por ejemplo, peleábamos constantemente por el futuro. Él quería quedarse en la ciudad. Yo quería viajar por el mundo. ¿Y ahora estás viajando?, preguntó Mateus. En realidad, no. Fernanda rió sin humor. Terminé quedándome en la ciudad por el trabajo. Y Carlos se mudó al suburbio con Laura. La vida está llena de ironías. ¿Y tú, Mateus?, preguntó Carlos, obviamente tratando de desviar el foco de su historia con Fernanda. ¿Qué has estado haciendo desde que tú y Laura terminaron? Había un desafío velado en la pregunta, una especie de comparación implícita entre los dos hombres. Concentrado en mi carrera, respondió Mateus tranquilamente. Fui ascendido a gerente el año pasado. Compré un apartamento nuevo. La vida sigue. Mateus siempre fue muy dedicado al trabajo, comenté, tratando de aliviar el ambiente. Era una de las cosas que más admiraba en él, y una de las razones por las que terminamos. Trabajaba demasiado, agregó Mateus con una sonrisa triste. No le daba a Laura la atención que merecía. Carlos levantó las cejas, pareciendo genuinamente sorprendido por la honestidad de Mateus. Al menos lo reconoces, murmuró, lo suficientemente bajo para que solo yo lo oyera. La tensión en la sala comenzó a disiparse ligeramente a medida que la conversación fluía. Para mi sorpresa, Mateus y Fernanda parecían llevarse sorprendentemente bien, descubriendo intereses en común y manteniendo la conversación viva, incluso cuando Carlos y yo nos quedábamos en silencio. «Ustedes dos trabajaron en la misma empresa, ¿no?», preguntó Fernanda, mirándonos a mí y a Mateus. Asentí, sorprendida de que ella supiera eso. Sí, así fue como nos conocimos. Carlos lo mencionó una vez, explicó, notando mi expresión. Dijo que conociste a tu exnovio en el trabajo. Miré a Carlos, sorprendida de que él hubiera hablado de mi pasado con Fernanda. Él evitó mi mirada, concentrándose en su plato. ¿Fue extraño seguir trabajando allí después de la ruptura?, continuó Fernanda, pareciendo genuinamente interesada. Al principio sí, respondió Mateus por mí, pero eventualmente encontramos nuestro ritmo. Laura siempre fue muy profesional, hasta que finalmente decidí cambiar de trabajo, agregué. No por Mateus, sino porque recibí una mejor oferta. Coincidentemente, la misma semana en que conoció a Carlos, comentó Mateus con una sonrisa irónica. Carlos carraspeó, claramente incómodo con la dirección de la conversación. La salsa está deliciosa, Laura, dijo Fernanda, tratando de cambiar el tema. ¿Siempre fuiste buena en la cocina? En realidad, no, respondí sinceramente. Comencé a interesarme por la cocina después de que Carlos y yo nos casamos. A él le gusta comer bien, así que me esforcé por aprender. Laura siempre se adapta a las necesidades de los demás, comentó Mateus, y no pude evitar notar un ligero tono crítico en su voz. Era así conmigo también. Eso no es necesariamente algo malo, defendí. Me gusta hacer felices a las personas que amo. Siempre y cuando no te pierdas en el proceso, replicó Mateus suavemente. Tenías el hábito de poner las necesidades de los demás por encima de las tuyas. Espero que hayas cambiado eso. Sentí a Carlos tensarse nuevamente a mi lado. Era evidente que no le gustaba la manera en que Mateus me hablaba, como si todavía tuviera derecho a opinar sobre mi comportamiento o dar consejos. Laura está muy bien. Gracias por la preocupación, dijo Carlos, su tono dejando claro que quería terminar ese tema. Estoy seguro de que sí, respondió Mateus con una sonrisa educada, pero sus ojos transmitieron algo diferente cuando se encontraron con los míos. La cena continuó con este ir y venir de tensión y momentos de relativa calma. Para mi sorpresa, cuanto más vino bebíamos, más relajada se volvía la atmósfera.
Carlos eventualmente comenzó a reírse de algunas historias que Mateus contaba sobre nuestro tiempo trabajando juntos, y yo me encontré genuinamente disfrutando de la compañía de todos. Después del postre, nos trasladamos a la sala, donde continuamos bebiendo y conversando. Mateus y Fernanda parecían llevarse sorprendentemente bien, sentados uno al lado del otro en el sofá, mientras Carlos y yo ocupábamos los sillones. El vino había soltado nuestras lenguas, y la conversación tomó un rumbo más honesto y potencialmente peligroso. ¿Sabes lo que nunca entendí?, dijo Fernanda, mirando a Carlos. ¿Por qué nunca quisiste comprometerte cuando estábamos juntos, pero le pediste matrimonio a Laura después de solo 8 meses? Un silencio pesado cayó sobre la sala. Miré a Carlos, también curiosa por la respuesta. Era una pregunta que yo misma me había hecho algunas veces. Carlos tragó saliva, claramente tomado por sorpresa por la pregunta directa de Fernanda. Nos miró a mí, luego a Fernanda, y finalmente a su copa de vino. Creo que cuando es la persona correcta, simplemente lo sabes, dijo finalmente, con la voz baja. Con Laura, supe casi de inmediato que era diferente. Sentí un calor extenderse por mi pecho. A pesar de toda la tensión de la noche, de toda la rabia que había sentido por él en los últimos días, sus palabras me conmovieron. ¿Diferente cómo?, insistió Fernanda, inclinándose ligeramente hacia adelante. Carlos suspiró, pasándose la mano por el cabello. Contigo, Fernanda, yo siempre sentí que estábamos compitiendo. Ambos éramos ambiciosos, tercos. Peleábamos constantemente porque ninguno de nosotros quería ceder. Y con Laura siento paz, dijo simplemente. No necesito probar nada. Puedo ser yo mismo, con todos mis defectos, y ella todavía me ama. Nuestras miradas se encontraron, y sentí un nudo formarse en mi garganta. Era verdad. A pesar de todo, yo amaba a Carlos, con todos sus defectos. Es interesante que digas eso, intervino Mateus, girando el vino en su copa. Porque una de las razones por las que Laura y yo no funcionamos fue precisamente lo opuesto. Yo sentía que ella no me desafiaba lo suficiente, que estaba demasiado de acuerdo conmigo. Fruncí el ceño, sorprendida por esta revelación. ¿Nunca me dijiste eso? Porque no quería herirte, respondió Mateus, su mirada suavizándose al encontrarse con la mía. Eres una persona maravillosa, Laura. Pero a veces sentía que suprimías tus propias opiniones y deseos para hacerme feliz. Eso, irónicamente, me hacía sentir culpable e infeliz. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. ¿Sería verdad? ¿Yo realmente me anulaba en las relaciones? Laura no es así conmigo, dijo Carlos, defendiéndome. Ella expresa sus opiniones claramente, a veces hasta demasiado. Él sonrió ligeramente, y yo no pude evitar sonreír también, recordando nuestras discusiones acaloradas sobre política, películas y cuál era el mejor sabor de pizza. Tal vez ha cambiado, concedió Mateus, o tal vez ustedes simplemente son más compatibles. Laura siempre tuvo una personalidad fuerte, comentó Fernanda, sorprendiendo a todos. Al menos eso es lo que Carlos siempre me decía cuando todavía estábamos juntos. Miré a Carlos, sorprendida. ¿Hablabas de mí con Fernanda cuando todavía estaban saliendo? Carlos pareció incómodo. No exactamente. Tú trabajabas en la empresa competidora. A veces tu nombre surgía en conversaciones sobre trabajo. Él admiraba tu profesionalismo, agregó Fernanda, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Decía que eras la única persona competente en esa empresa. La conversación estaba entrando en territorio peligroso. Bebí un gran sorbo de vino, tratando de procesar el hecho de que Carlos aparentemente hablaba de mí con su novia de la época, mucho antes de que nos conociéramos personalmente. ¿Entonces fue por eso que viniste a hablar conmigo en aquel evento de la industria? Le pregunté a Carlos, recordando nuestro primer encuentro. ¿Porque ya habías oído hablar de mí? Parcialmente, admitió Carlos.
pero principalmente porque estabas deslumbrante en aquel vestido azul, y yo no podía quitarte los ojos de encima. Mateus carraspeó. ¿Ese vestido azul era el de la espalda descubierta? Porque sí es, estoy de acuerdo. Estás increíble en él. Sentí mi cara calentarse. Era extraño tener a mi marido y a mi exnovio discutiendo sobre cómo me veía en un vestido. Sí, es ese mismo, respondió Carlos, lanzando una mirada desafiante a Mateus. Laura lo usó también en nuestro primer viaje de vacaciones juntos. ¿A dónde fueron?, preguntó Fernanda, claramente tratando de aliviar la creciente tensión entre los hombres. París, respondí, agradecida por el cambio de tema. Fue maravilloso. París, murmuró Fernanda, mirando a Carlos con una expresión que no pude descifrar. Interesante. ¿Qué es interesante?, pregunté, sintiendo que había algo más en ese comentario. Fernanda dudó, mirando a Carlos como si pidiera permiso. Él negó con la cabeza ligeramente, un gesto casi imperceptible, pero ella pareció ignorarlo. Carlos siempre dijo que odiaba París, explicó Fernanda, su tono casual, contradiciendo el peso de sus palabras. Cuando sugerí que fuéramos allí en nuestro segundo aniversario, dijo que estaba sobrevalorado y era demasiado turístico. Miré a Carlos, sintiendo un nudo en el pecho. Dijiste que siempre soñaste con conocer París. Carlos se pasó la mano por la cara, claramente incómodo. Cambié de opinión con el tiempo, y valió la pena, ¿no es así? Tuvimos un viaje increíble. Lo tuvimos, asentí, pero algo dentro de mí había cambiado. ¿Cuántas otras pequeñas mentiras me había contado para agradarme, para hacerme creer que éramos más compatibles de lo que realmente éramos? La gente cambia, comentó Mateus, rompiendo el tenso silencio. Nuestros gustos, nuestras opiniones. No creo que debamos juzgar a alguien por cambiar de opinión sobre una ciudad. Estoy de acuerdo, dijo Fernanda, sorprendentemente saliendo en defensa de Carlos. Además, es diferente visitar París con alguien que realmente amas. Sus palabras, aunque quizás bien intencionadas, cayeron como piedras en el ambiente ya tenso. Carlos la miró, claramente herido por la implicación de que no la amaba lo suficiente. Te amé, Fernanda, dijo Carlos en voz baja. Simplemente no éramos el uno para el otro. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Fernanda bajó la cabeza, sus ojos fijos en la copa de vino en sus manos. Carlos me miró con una expresión que mezclaba culpa y súplica. Mateus parecía incómodo, como si hubiera presenciado algo que no debería. Fue Mateus quien finalmente rompió el silencio. Creo que todos hemos tenido amores que, por más intensos que fueran, simplemente no estaban destinados a durar. Es verdad, asentí, tratando de aliviar la tensión. Lo que importa es que aprendemos de esas experiencias y seguimos adelante. No siempre es fácil seguir adelante, comentó Fernanda, levantando la mirada para encontrarse con la mía. Había algo en sus ojos que no pude descifrar. Ira, tristeza, resentimiento. Especialmente cuando te toman por sorpresa. ¿Cómo así?, pregunté, sintiendo una punzada de aprensión. Fernanda dudó, mirando nuevamente a Carlos, que parecía estar en pánico silencioso. Nada, dijo finalmente. Ya no importa, pero importaba. Era obvio que había algo no resuelto entre ellos, algo que Carlos nunca me había contado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Había invitado a su exnovia a nuestra Navidad solo para descubrir que había más secretos entre ellos de lo que imaginaba. Voy a buscar más vino, dije, levantándome abruptamente. En la cocina, me apoyé en la encimera y respiré hondo, tratando de calmar mi corazón acelerado. ¿Qué había hecho? Mi plan de venganza mezquina se estaba transformando en una revelación de verdades que tal vez no estaba lista para escuchar. ¿Estás bien? Me giré para encontrar a Mateus parado en la entrada de la cocina, su expresión genuinamente preocupada. Estoy genial, mentí,
Solo vine a buscar más vino. Se acercó, quedando a solo unos pasos de mí. Laura, te conozco. Sé cuando estás mintiendo. ¿Qué estoy haciendo, Mateus?, susurré, sintiéndome repentinamente vulnerable. Toda esta idea fue un error. Estás intentando proteger tu relación de la única manera que sabías, respondió gentilmente. Querías que Carlos entendiera cómo te sentiste cuando él invitó a Fernanda sin consultarte. Y ahora estoy descubriendo cosas sobre ellos que nunca supe, dije, mi voz quebrándose ligeramente. Tal vez haya una razón por la que él la invitó a Navidad. Tal vez todavía hay algo entre ellos. Mateus negó con la cabeza. No creo que sea eso. La manera en que Carlos te mira es como yo solía mirarte, pero más intenso. Él realmente te ama, Laura. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Entonces, ¿por qué invitar a su ex a nuestra primera Navidad juntos? Tal vez por la misma razón que tú me invitaste, sugirió Mateus con una pequeña sonrisa. No siempre somos racionales cuando se trata de personas que formaron parte de nuestras vidas durante tanto tiempo. Lo miré. Realmente lo miré. Por primera vez en la noche. Mateus se veía bien. Feliz incluso. A pesar de la extraña situación en la que yo lo había puesto. No pareces nada incómodo con todo esto, observé. Él se encogió de hombros. Confieso que me sorprendió tu invitación, pero también tuve curiosidad. Quería ver cómo era tu vida ahora, si eras feliz. ¿Qué opinas? Creo que encontraste a alguien que te desafía más que yo, respondió honestamente. Alguien que te hace luchar por lo que quieres, incluso si es a través de una cena de Navidad incómoda. No pude evitar reírme, la primera risa genuina de la noche. Eso es bueno, ¿no? Es genial, confirmó Mateus. Es lo que siempre mereciste. Nuestro momento fue interrumpido por Carlos, que apareció en la entrada de la cocina. Su rostro era una máscara de tensión, mal disimulada. ¿Está todo bien aquí?, preguntó, su mirada yendo de mí a Mateus. Solo estamos buscando más vino, respondió Mateus tranquilamente, alejándose de mí. Y discutiendo cómo ustedes dos forman una hermosa pareja. Carlos pareció sorprendido. No era claramente lo que esperaba oír. Gracias, supongo. Dile la verdad sobre tú y Fernanda, aconsejó Mateus, tomando la botella de vino de la encimera. Los secretos tienen el hábito de aparecer en los momentos más inoportunos. Créeme, lo sé. Salió de la cocina, dejándome a solas con Carlos, que parecía aún más incómodo. ¿Qué verdad sería esa?, pregunté cruzando los brazos. Carlos suspiró profundamente. No es gran cosa, Laura. Solo Fernanda y yo no terminamos exactamente de la forma en que te conté. Sentí mi corazón encogerse. ¿Cómo terminaron entonces? Yo, dudó, pasándose la mano por el cabello. Yo terminé con ella unas semanas después de conocerte en ese evento. Eso me tomó por sorpresa. ¿Estaban saliendo cuando nos conocimos? Técnicamente sí, admitió Carlos, pareciendo avergonzado. Pero ya estábamos distanciados, la relación ya estaba terminando. ¿Y por qué nunca me contaste eso? Porque tenía miedo de cómo reaccionarías. Siempre fuiste tan correcta en todo. Tuve miedo de que no quisieras involucrarte conmigo si lo sabías. Me quedé en silencio, procesando esta nueva información. Carlos había mentido sobre el final de su relación anterior. ¿Qué más me había ocultado? ¿Por qué invitar a Fernanda a Navidad?, pregunté finalmente. Si terminaron de esa forma, ¿por qué mantenerla en tu vida? Carlos dudó. Creo que parte de mí se siente culpable por la forma en que terminé las cosas. Fernanda realmente estaba sola para Navidad, y pensé, no sé lo que pensé, en realidad, que podría compensarla de alguna manera, que podría probarme a mí mismo que lo había superado todo, o tal vez querías mostrarle lo feliz que estás ahora, restregarle que elegiste a la persona correcta. Mano, protestó Carlos.
pero había un destello de reconocimiento en sus ojos que me dijo que tal vez yo había acertado, al menos parcialmente. No fue eso. ¿Entonces qué fue? Él suspiró de nuevo. Sinceramente, no sé. Fue un impulso estúpido y debería haber hablado contigo primero. Lo siento. Sus disculpas parecían sinceras y sentí que parte de mi rabia se disipaba. Después de todo, ¿no había hecho yo exactamente lo mismo al invitar a Mateus? ¿Quién era yo para juzgarlo? Creo que ambos cometimos errores, admití finalmente. Tal vez deberíamos ser más honestos el uno con el otro de ahora en adelante. Carlos asintió, acercándose cautelosamente. Podemos empezar ahora. ¿Hay algo más que quieras preguntarme? Prometo responder con total honestidad. Pensé por un momento. Había una pregunta que me estaba incomodando desde el principio de la noche. ¿Todavía tienes sentimientos por ella?, pregunté, mi voz más baja de lo que pretendía. Carlos no dudó. Le tengo cariño por lo que vivimos juntos, pero no amor. Lo que siento por ti, Laura, es algo completamente diferente y mucho más fuerte. Quería creerle. De hecho, en el fondo, yo creía. Pero todavía había una última cosa que necesitaba saber. ¿Y por qué te sentiste tan amenazado cuando viste a Mateus aquí? Carlos dudó, su mirada desviándose de la mía por un momento. Porque Mateus es todo lo que yo no soy, respondió finalmente, su voz baja y vulnerable. Organizado, enfocado, exitoso desde joven. Él parece saber exactamente lo que quiere de la vida. Además, ustedes tienen una historia. Estuvieron comprometidos. Planearon un futuro juntos. Su honestidad me tomó por sorpresa. Carlos siempre se mostraba tan confiado, tan seguro de sí mismo, que era fácil olvidar que él también tenía inseguridades. Carlos, dije suavemente, dando un paso en su dirección. Mateus y yo terminamos por un motivo. Él puede tener todas esas cualidades, pero no es tú. Y eres tú a quien elegí. Tú con quien quise casarme. Aún así, insistió, verte con él, la forma en que conversan, cómo parecen entenderse sin necesidad de explicar, me hizo cuestionar si realmente soy el hombre adecuado para ti. Lo eres, afirmé con convicción. ¿Y sabes cómo lo sé? Porque incluso con todo este lío que creamos, con todas estas verdades incómodas saliendo a la luz, todavía es hacia ti que mi corazón se dirige. Todavía eres tú a quien quiero a mi lado cuando todo esto termine. Los ojos de Carlos se suavizaron y él dio un paso más en mi dirección, acortando la distancia entre nosotros. Siento mucho no haber sido completamente honesto contigo. Y siento mucho haber invitado a Fernanda sin consultarte. Fue insensible y egoísta. Y yo siento mucho haber invitado a Mateus solo para provocarte, admití. No fue mi momento más maduro. Carlos sonrió ligeramente. Creo que tenemos mucho de qué hablar después de que nuestros invitados se vayan. Sí, tenemos, asentí. Pero por ahora, intentemos salvar lo que queda de esta Navidad, ¿de acuerdo? Él asintió, inclinándose para darme un beso suave en los labios. De acuerdo. Volvimos a la sala juntos, encontrando a Mateus y Fernanda, inmersos en una conversación animada sobre viajes. Para nuestra sorpresa, parecían llevarse sorprendentemente bien. Entonces le dije al guía que estaba completamente equivocado sobre la historia del lugar, estaba diciendo Fernanda, gesticulando animadamente, y él quedó tan impresionado que me ofreció un descuento en el próximo tour. Mateus reía, claramente encantado con la historia. Eso me recuerda a una vez en Grecia cuando dejaron de hablar cuando nos vieron, y por un momento hubo un silencio incómodo. ¿Todo bien?, preguntó Mateus, su mirada yendo de mí a Carlos. Todo genial, respondí sentándome de nuevo. Solo estábamos aclarando algunas cosas. Qué bien, comentó Fernanda, con una ligera sonrisa en sus labios. Porque Mateus me estaba contando sobre un restaurante increíble que descubrió recientemente. Aparentemente,
Sirven el mejor risotto de la ciudad. ¿El ve la luna? Pregunté, recordando uno de nuestros lugares favoritos cuando estábamos juntos. No, un lugar nuevo llamado Ostería, corrigió Mateus. Abrió hace solo unos meses. Deberíamos ir allí cualquier día de estos, sugirió Fernanda, mirándonos a todos. Los cuatro, Carlos y yo, intercambiamos miradas sorprendidas. Era lo último que esperábamos oír. Eso sería, comenzó Carlos, claramente buscando la palabra correcta. Interesante, completé por él. Ya que todos estamos siendo honestos esta noche, dijo Fernanda, tomando un sorbo de vino. Debo admitir que vine aquí con algunas expectativas negativas. Tenía curiosidad por conocer a la mujer que hizo que Carlos finalmente se comprometiera. Y tal vez una pequeña parte de mí quería confirmar que él era infeliz, que había cometido un error. Sentí mi cuerpo tensarse, pero mantuve mi expresión neutra. Pero viéndolos a ustedes dos juntos, continuó, es obvio que él es feliz, que ustedes son buenos el uno para el otro, y eso es reconfortante de alguna manera. Gracias, respondí, sin saber exactamente qué más decir. ¿Y tú, Mateus? Preguntó Carlos, sorprendiéndome con su curiosidad. ¿Cuál era tu expectativa para esta noche? Mateus pensó por un momento antes de responder. Honestamente, no estaba seguro de qué esperar. Me sorprendió la invitación de Laura, claro, pero también tuve curiosidad. Y tal vez una pequeña parte de mí también quería ver si ella era realmente feliz. ¿Y qué opinas?, pregunté, mi corazón acelerándose ligeramente. Creo que encontraste a alguien que te complementa de una forma que yo nunca pude, respondió sinceramente. Alguien que te desafía y te apoya al mismo tiempo. Sus palabras me reconfortaron, no porque vinieran de él, sino porque confirmaron lo que yo ya sentía en mi corazón. Carlos era el hombre adecuado para mí, a pesar de nuestros errores e inseguridades. Bien, dijo Carlos, levantando su copa. Creo que podemos brindar por eso, por la felicidad, donde quiera que la encontremos. Por la felicidad. Todos estuvimos de acuerdo, levantando nuestras copas. En ese momento, algo cambió en la sala. La tensión que había planeado sobre nosotros durante toda la noche finalmente se disipó, sustituida por una extraña sensación de camaradería. Éramos 4 personas que habían compartido partes significativas de nuestras vidas unas con otras, que habían amado y perdido, y que ahora, de alguna manera, encontraban un nuevo tipo de conexión. La noche continuó con más vino, más historias y muchas más risas de lo que cualquiera de nosotros habría esperado. Mateus contó sobre sus viajes recientes. Fernanda habló sobre su nuevo proyecto en el trabajo. Carlos compartió historias divertidas de su infancia, y yo me encontré genuinamente disfrutando de la compañía de todos. Cuando el reloj marcó las 11 p.m., Fernanda miró su celular y suspiró. Creo que debería irme. Tengo un vuelo mañana para visitar a mis padres. Yo también debería irme, asintió Mateus, levantándose. Tengo que conducir hasta la casa de mis padres mañana temprano. Carlos y yo los acompañamos hasta la puerta. Para mi sorpresa, Fernanda me abrazó. Gracias por esta noche, dijo en voz baja. Fue mucho mejor de lo que esperaba. Yo también te lo agradezco, respondí sinceramente. Mateus estrechó la mano de Carlos con firmeza. Cuida bien de ella, dijo, pero su tono era ligero, casi juguetón. Siempre, prometió Carlos. Cuando Mateus se giró hacia mí, hubo un momento de duda antes de que me abrazara brevemente. Estás radiante, susurró. La felicidad te sienta bien. Gracias por venir, respondí, sintiendo una ola de gratitud por este hombre que un día amé y que ahora parecía encontrar un nuevo lugar en mi vida. Para nuestra sorpresa, Mateus y Fernanda intercambiaron números de teléfono antes de irse, prometiendo encontrarse para tomar un café algún día.
Eso fue inesperado, comentó Carlos después de que se fueron y cerramos la puerta. Toda la Navidad fue inesperada, respondí con una pequeña sonrisa. Después de que Mateus y Fernanda se fueron, Carlos y yo nos sentamos en el sofá, agotados física y emocionalmente. Permanecimos en silencio por un momento, solo absorbiendo todo lo que había sucedido en aquella noche extraordinaria. Creo que tenemos mucho de qué hablar, dijo Carlos finalmente, tomando mi mano. Sí, tenemos, asentí, entrelazando mis dedos con los de él. Pero primero, quiero decir que lo siento. Invitar a Mateus sin contarte fue infantil e impulsivo. Y yo siento mucho haber invitado a Fernanda sin consultarte, respondió él. Fue insensible de mi parte esperar que estuvieras automáticamente bien con eso. Miré nuestras manos unidas, sintiendo una ola de alivio por estar finalmente teniendo esta conversación. ¿Por qué realmente la invitaste, Carlos? Toda la verdad. Él suspiró profundamente, recostándose en el sofá. Parte de mí quería probarle que yo era feliz, que había seguido adelante. Otra parte quería probarme a mí mismo que ya no había nada entre nosotros. Y tal vez una pequeña parte de mí sentía culpa por la forma en que terminamos. ¿Por qué la dejaste por mí?, concluí. Si no fue uno de mis momentos más nobles, y siempre he cargado con esa culpa. ¿Y ahora? ¿Cómo te sientes? Carlos pensó por un momento. Liberado, de alguna manera. Ver a Fernanda hoy, ver cómo ella también ha seguido adelante, cómo parecía estar bien, ayudó a aliviar parte de esa culpa. ¿Y crees que ella realmente ha seguido adelante?, pregunté, recordando la manera en que Fernanda miraba a Carlos a veces durante la noche. Creo que sí, especialmente después de la forma en que ella y Mateus parecían llevarse bien. Sonrió ligeramente. ¿Quién diría que nuestro desastre de Navidad acabaría resultando en una posible nueva pareja? Reí en voz baja, apoyando mi cabeza en su hombro. La vida está llena de sorpresas. ¿Y qué hay de ti, Mateus?, preguntó Carlos, con la voz cautelosa. ¿Cómo fue verlo después de tanto tiempo? Pensé cuidadosamente antes de responder. Fue esclarecedor. Ver a Mateus hoy me hizo dar cuenta de cuánto cambiamos los dos, cuánto crecimos por separado, y me hizo estar segura de que terminamos por la razón correcta. ¿Cuál fue? No éramos el uno para el otro. Éramos dos personas intentando forzar una relación que había llegado a su fin de forma natural. Hoy me di cuenta de que lo que sentía por él era más nostalgia que amor. Carlos asintió, pareciendo aliviado. ¿Y qué sientes por mí? Levanté la cabeza para mirar en sus ojos. Amor. El tipo de amor que no necesita juegos ni manipulación. El tipo de amor que sobrevive a noches como esta. Él sonrió, inclinándose para besarme suavemente. Prometo ser más abierto de ahora en adelante, sin más secretos, sin más decisiones unilaterales. Yo también lo prometo, respondí, especialmente sin más sorpresas de exnovios en Navidad. Reímos juntos, y por primera vez en la noche, sentí que habíamos superado algo realmente importante en nuestra relación. Lo que comenzó como un intento mezquino de venganza, terminó transformándose en una oportunidad de crecimiento y honestidad. «¿Sabes?», dijo Carlos pensativamente. «A pesar de todo, esta terminó siendo una Navidad memorable. Seguro que será una historia para contar por años», asentí. «Imagina dentro de unos años, sentados con nuestros hijos, explicando cómo mamá y papá casi arruinan la Navidad, invitando a sus ex a cenar». La mención de hijos me tomó por sorpresa. Carlos y yo habíamos hablado de tener hijos algún día, pero siempre como un plan lejano, no como una realidad cercana. ¿Piensas en eso? ¿En tener hijos conmigo?, pregunté. Él asintió, sin dudar. Pienso, no ahora tal vez, pero en el futuro, un futuro que veo muy claramente contigo. Sentí un calor extenderse por mi pecho. Yo también veo ese futuro.
Nos quedamos abrazados en el sofá por un largo tiempo, conversando sobre nuestros sueños, nuestros planes, todas las cosas que habíamos dejado de lado en las últimas semanas, mientras estábamos atrapados en nuestros pequeños juegos de poder e inseguridades. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido del celular de Carlos, recibiendo un mensaje. Él todavía estaba durmiendo profundamente a mi lado, agotado después de nuestra larga conversación nocturna, que solo terminó en las primeras horas de la mañana. Tomé el celular para silenciarlo y no pude evitar notar que el mensaje era de Fernanda. Dudé por un momento, el viejo monstruo de los celos intentando levantar la cabeza, pero luego decidí confiar en el hombre que había prometido honestidad y transparencia solo unas horas antes. Puse el celular de vuelta en la mesita de noche y me levanté silenciosamente para preparar el desayuno. Cerca de media hora después, Carlos apareció en la cocina, con el cabello despeinado, los ojos aún soñolientos. «Buenos días», murmuró, abrazándome por detrás, mientras yo preparaba panqueques. «Feliz Navidad, feliz Navidad», respondí, girándome en sus brazos para besarlo. «Fernanda te envió un mensaje más temprano». Él pareció sorprendido por mi franqueza. «Lo leeré después del café». Comimos juntos, conversando sobre nuestros planes para el día, que incluían visitar a mis padres para un almuerzo de Navidad tardío. Cuando terminamos, Carlos tomó el celular y leyó el mensaje de Fernanda. «Quería agradecer por la noche», dijo, mostrándome el mensaje, «y también decir que ella y Mateus van a encontrarse para tomar un café mañana». «¡Wow!», respondí genuinamente sorprendida. «¿Eso fue rápido?» «Aparentemente descubrieron que tienen mucho en común», comentó Carlos con una sonrisa, «incluyendo el hecho de haber salido con personas que terminaron casándose entre sí». Reí, moviendo la cabeza con incredulidad. La vida está realmente llena de sorpresas. Unas semanas después, recibimos un mensaje de Mateus. Él y Fernanda estaban oficialmente saliendo juntos. Quería que fuéramos los primeros en saber, ya que, como bromeó, técnicamente fueron ustedes quienes nos presentaron. Carlos y yo nos miramos y estallamos en risas. Nuestra desastrosa tentativa de manipulación había resultado inadvertidamente en una nueva relación. «Creo que deberíamos invitarlos a cenar», sugerí. «Una cena normal esta vez, sin tensión ni segundas intenciones». «Estoy de acuerdo», respondió Carlos. «Pero tal vez deberíamos esperar hasta después de Navidad. Ya tuvimos suficiente de cenas navideñas dramáticas para durar toda una vida». Al final, aprendí que la honestidad y la comunicación son mucho más poderosas que las pequeñas venganzas o los juegos de poder. Lo que comenzó como una noche que temí que destruiría mi matrimonio, terminó fortaleciéndolo de maneras que nunca imaginé. ¿Y qué hay de Mateus y Fernanda? Bueno, siguen juntos hasta hoy. A veces, cuando los cuatro nos encontramos para cenar, nos reímos al recordar aquella caótica Nochebuena que cambió todas nuestras vidas. La vida tiene un extraño sentido del humor, y la Navidad, al parecer, un poder peculiar de revelar verdades y crear nuevos comienzos. En cuanto a mí y Carlos, nunca más invitamos a exparejas a nuestras celebraciones. Algunas lecciones solo necesitan aprenderse una vez. Y nuestras Navidades, desde entonces, han sido exactamente como deberían ser, llenas de amor, honestidad y ningún rastro de drama pasado. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Ah, y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allí.